complicado, la verdad que venimos ya desde el año pasado con el tema de la emergencia, pero bueno, no ha habido ningún tipo de resultado de solución. Aquella decreto que salió de emergencia no nos generó ninguna posibilidad de ayuda, que en realidad lo que habíamos solicitado es alguna línea de créditos para poder recuperar el sector y poder sembrar lo mismo que teníamos sembrado el año pasado. Así que bueno, estamos en este momento en siembra y sin capital como para sembrar la misma cantidad, así que se va a ver disminuido bastante el cordón frutícola. Bien, exactamente. ¿Y eso puede repercutir en qué, Ricardo? En falta de producción bueno, en realidad para la capital federal, porque nosotros el 50% de lo que vendemos va al mercado central y otro 30% más se va al resto del país, así que Mar del Plata no se va a ver resentida, pero claramente lo que va a Buenos Aires va a disminuir considerablemente, así que ellos los que van a tener problemas con la falta de mercadería. Todavía no valoramos la producción de alimentos en nuestro país. Tenemos un grave problema y tampoco valoramos la mano de obra, que esto conlleva a mucha gente, muchos trabajadores y mucha gente que vive de la producción, y la verdad que no lo estamos tomando el valor que realmente tiene para el que lo vivimos. Nosotros vivimos acá en el pleno cordón y todos los días vemos la familia, lo que trabajan para poder producir, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y esto también rebota en los precios, Ricardo? Sí, consecuentemente porque va a haber menos productos. La realidad es que el precio no lo pone el productor, va a ser de acuerdo a la oferta de producto, y al haber menos producto va a aumentar el precio, eso seguramente. Pero bueno, Mar del Plata tiene la ventaja de tener el cordón al lado, así que Mar del Plata no se ve resentido nunca por ese motivo. O sea, siempre Mar del Plata tiene producción primero y después lo que se resiente son los que van al Gran Buenos Aires. Muy bien, fantástico. ¿Y el futuro? Y el futuro, el que estoy mirando yo acá, veo mucha tierra sin sembrar, mucha incertidumbre, muchos hijos de los productores que buscan nuevas fuentes laborales y muchos productores que terminan alquilando o dejando de producir, buscando otro rumbo porque la economía se cae a pedazos y uno tiene que vivir y progresar, no retroceder. Y la verdad que el endeudamiento que tenemos en el sector en dólares, que por los insumos son en dólares, hace que cada vez se siembre menos y con una poca perspectiva de crecimiento, sino de reducción. Claro. Hola Ricardo, Julia lo saluda, buenas tardes. Hola, bueno. Y le quería consultar, ¿no? No están teniendo tampoco una respuesta de los sectores, ¿no? O tampoco escuchando algunas propuestas de los posibles funcionarios que asuman próximamente tampoco, ¿no? No, de hecho tuvimos una reunión con algunos de los candidatos y todo. Sigue siendo un problema la valoración del sector. Es un problema muy serio, esto es lo que lo marco. No se valora la cantidad de personas que en el sector frutortícola, no se valora que el sector frutortícola rodea toda la ciudad, que tenemos una de las mejores tierras del mundo y deberíamos querer producir más, no menos, y que cada vez que perdemos un productor frutortícola no lo recuperamos. No es tan sencillo generar un productor frutortícola. Entonces, la verdad que esto es muy difícil y bueno, tratamos, gracias a ustedes que siempre están comunicando, de que el cordón frutortícola tiene un rol muy importante en la ciudad de Mar del Plata y en la periferia más. Tengamos en cuenta que se trabajan gremios de todo tipo, desde el mecánico, el albañil, la venta de vehículos. La verdad que mueve muchísimo el mercado económico de la ciudad. Seguro. Y bueno, y le falta un poco me parece, de integrarse al sistema y de conocer perfectamente cómo son las personas, más allá de que sean muy calladas, y eso es un problema. Son muy silenciosos, muy de trabajar y lograr trabajar y vivir de su trabajo. La verdad que hace que a veces no nos escuchen o no tengamos las respuestas que necesitamos. Bueno, recién mi compañero le preguntaba esto, ¿no? Que se, digamos, se vislumbra para un futuro no muy lejano, y el tema tampoco debe ser sencillo, teniendo en cuenta que uno ha sido productor durante tanto tiempo, decir, bueno, lo alquilo, hago otra cosa. Es un sector, como usted marcaba, que le da mucho trabajo a muchas personas en diferentes rubros. Digo, tampoco es tan fácil, bajo la persiana y ya está. No, además que es una profesión de familia, claro. El arraigo, siempre hay muchos funcionarios políticos y hablan del arraigo rural, hablan y el trabajo de uno es el trabajo de uno, y la verdad que lo vive y lo disfrutamos. Nosotros disfrutamos vivir en el campo y trabajar la tierra. Ahora el problema es que lo tienen que entender, es que lo que se produce son alimentos, y esto es un problema muy serio que hasta que no falta no hay reacción. De hecho lo
lo vivimos cuando suben los precios de golpe y se sale a preguntar qué pasó, y sale porque no hay producto, si no, no subirían los precios. Sí, pero muchas veces desde el ámbito gubernamental acusan que los productores son los que aumentan el precio o sea, y el consumidor, digamos, está mirando cómo se van peleando y se pasan la pelota entre sí. Es que bueno, claramente, pero el productor no puede poner nunca el precio, porque Claro. si fuera así, nosotros no hubiéramos perdido plata en la temporada cuando no se perdió producción. O sea, nosotros la sequía no nos perdimos producción porque regamos 4 o 5 veces más en gasto eléctrico para no perder la producción, pero el precio no subió en el verano. Recordemos que muy pocos días hubo de alguna alza en el tomate, pero los productos en general no subieron, y a nivel país fue la peor sequía de la historia, Sí, lo también. cual marca que que la producción frutícola se sostuvo bajo esfuerzo de capital propio de los productores, y esto a veces es ignorado porque como había producción no se notó el problema, y la realidad es que se descapitalizaron de tal forma que hoy que hay que volver a sembrar, el productor empieza a tener deudas en dólares y dice, bueno, pero hasta acá llego, porque Claro, si no, no voy a poder seguro. pagar. Claro. Seguro. Y además, sumado a esto, hay bastante más inseguridad en la zona, ¿no? Y en el sector. Sí, bueno, de hecho recién estuve hablando con un subcomisario porque hay más robos, en realidad también eso es un problema y un flagelo que hace que muchas veces ni siquiera se quieren quedar a vivir más en el campo. Estamos alejados de la ciudad, tenemos poca cantidad de patrulla y bueno, y ahora los robos nos están acosando este último tiempo mucho más, y bueno, hace que cada vez haya más incertidumbre para qué hacer, y bueno, en algunos casos hasta se van a vivir a la ciudad, abandonando los campos. De hecho hay varios campos que ustedes pueden ver cuando van por la 226 que ya pasaron a estar a la venta, que no jamás hubo un campo desocupado en la Sí. zona de la Laguna de los Padres. Ujú, sí, y me imagino que, como usted marcaba, ¿no? Conseguir personal debe ser complejo. Sí, claramente es complejo por dos motivos. Primero, por ser idóneo en el tema, y otro que hay un problema es que hay un desconocimiento de nuestro sector muy grande, de la sociedad, cómo es el sector y cómo es el trabajo. Porque el trabajo es de dedicación, diríamos como de planta por planta, pero no es tan complicado en el tema del día a día, porque uno maneja sus horarios. Y el problema de ese desconocimiento hace que no tengamos mano de obra. Y además disminuyó mucho la venida de mano de obra del norte argentino, que antes de la pandemia era normal y ahora ha pasado a ser muy particular, ya se queda cada uno en su ciudad. Claro, digamos, en el antes norte, era aunque, como el trabajo golondrina que se le decía, ¿sí? ¿no? Correcto, Ujú. sí, se movía mucho y ahora se mueve mucho menos, evidentemente aún no teniendo el trabajo, diríamos, fuerte, porque la temporada baja, ya no les conviene ni siquiera moverse de su Sí, lugar claro. de origen, y eso hace que no tengamos tampoco mano de obra del norte, ¿no? Ujú, sí, complejo la situación. Ricardo, desde la ignorancia le pregunto, ¿las medidas últimas de Sergio Massa influyen en el sector? No, la verdad que ni hoy. Lo que me preocupa por alguna medida que jamás había escuchado es que van a liberar los aranceles para poder traer verduras y frutas del exterior. O sea, eso marca claramente que estamos en un problema muy grave de producción. Claro. Después, en lo que hace a nuestro sector, no ha recibido ayuda, como ha recibido por ahí la del cereal, que es un tema de exportación y te permiten hasta comprar la semilla para poder producir. La verdad que si nuestro sector recibiera un poco de fortaleza, diríamos, financiera, porque ni siquiera tiene que ver con un tema de regalo de dinero, sino de un sistema financiero exclusivo para el sector frutícola, permitiría capitalizarte, comprar los insumos, saber cuánto debes en pesos y no estar arriesgándote a que el dólar se dispare, ¿no? Ricardo, hace no mucho tiempo tenían la dificultad de conseguir semillas tanto de morrón como de tomate, e incluso estaba esta situación del virus rugoso en los tomates. ¿Cómo está la situación hoy? Bien, bueno, claramente en principio arrancamos pidiendo que había un problema de abastecimiento de semillas. Sí. Ese abastecimiento de semillas termina trayendo semillas que no fueron fiscalizadas y que traen el virus. O sea, fíjense que venimos advirtiendo de una situación que termina con otra. Y termina con una que trae un virus que no se puede controlar y que mata a la planta. O sea, que el que pierde siempre es el productor, porque el virus llegó a través de la semilla. Esa semilla que no podía entrar por las vías normales, ha entrado por vías que no debía entrar, claro. Y hoy tenemos un virus que no teníamos en nuestro país, nunca tuvimos, porque no existía en nuestro país, un virus que si queda en el invernadero, por ejemplo, para entenderlo, no se puede quitar, o sea, no puede sembrar más tomate al otro año, sí. Lo cual te quita del sistema productivo. Claro, como que se estropea la tierra también. Sí, se contamina. O sea, fíjense que de una consecuencia sale otra. A veces por eso decía que el tema de valorar el sector y de darle un poco más de
digamos, de bolilla en el momento Sí, en que y estamos escuchar pidiendo. a los que saben Sí. también, ¿no? Es que lo vivimos todos los días. Cuando vemos que hay un problema lo vamos a tener que decir, y gracias a Dios que hoy hay comunicación y que podemos visibilizar al cordón pretortícola. Yo creo que hace unos años atrás ni siquiera se hablaba del cordón pretortícola. Hoy logramos, a través de organizarnos, poder contar, decir, y ustedes también tener la información directa, que me parece que también es muy útil para la sociedad. Si no, la sociedad no se entera de lo que sucede y seguimos siendo los como usted decía primero, los culpables del precio, cuando nosotros en la cadena lo único que hacemos es producir.